La lluvia había comenzado hacía 3 horas, convirtiendo el camino de tierra en un río de barro que succionaba las ruedas del carro como bocas hambrientas. Me senté con la espalda apoyada contra los listones de madera, las rodillas pegadas al pecho, viendo cómo el mundo se difuminaba en tonos grises a través de los huecos de la lona. Mi cabello rubio, que había trenzado cuidadosamente para el viaje, ahora colgaba en mechones húmedos alrededor de mi cara. Nadie me había ofrecido un lugar dentro de la sección cubierta donde las otras omegas se acurrucaban juntas, compartiendo el calor corporal y susurrando sueños sobre la ceremonia de emparejamiento que se avecinaba. Estaba acostumbrada a estar al margen. El convoy había salido de nuestro asentamiento hacía 5 días, llevando a 12 omegas hacia la capital, hacia el gran emparejamiento, donde los alfas de todos los territorios elegirían a sus parejas. Se suponía que era un honor. Mi madre había llorado cuando llegó la carta de selección, apretándola contra su pecho como si fuera algo sagrado. Pero no había visto cómo me miraban las otras chicas cuando subí al vagón. No había oído los susurros que me seguían como fantasmas. Omega rota, defectuosa, errónea. Me ajusté la fina capa, aunque servía de poco contra el frío. La tela estaba raída. Me la había pasado mi hermana mayor, que había sido emparejada hacía 3 años con un alfa comerciante de las provincias orientales. Desde entonces, me había enviado una carta llena de agradables mentiras sobre su nueva vida. Me preguntaba si recordaba cómo solíamos dormir acurrucadas juntas como cachorros, sus promesas de que yo no era extraña, que mi diferencia era un don. El vagón dio una sacudida y me agarré al lateral para no resbalar en el barro. Más adelante, podía oír la voz aguda de la anciana Miriam dando órdenes a los conductores. Ella estaba a cargo de nuestro grupo, responsable de entregarnos intactas y presentables a la ceremonia de emparejamiento. Hasta ahora, solo se había dirigido a mí directamente 2 veces. Una para decirme que me sentara atrás y otra para recordarme que mi presencia era una obligación clerical. Nada más. No te elegirán, me dijo, con los ojos fijos y seguros. Pero el protocolo exige que traigamos a todos los omega en edad. Intenta no avergonzar a tu familia más de lo que ya lo has hecho. El recuerdo sabía a ceniza. Apreté la palma de la mano contra la madera rugosa, concentrándome en la sensación, las astillas, la humedad, la sólida realidad de la misma. Era un truco de mi madre, algo que me había enseñado durante los oscuros meses posteriores a mi primer celo. Cuando me di cuenta de que no era como los demás, cuando el peso aplastante de lo incorrecto casi me ahogó. Siente el cielo del mundo, me susurraba. Estás aquí, eres real, importas. Pero la capital estaba a 3 días de distancia, y yo ya no estaba segura de creerla. Un sonido atravesó la lluvia, un aullido largo y grave que me erizó todos los pelos del cuerpo. Los carros se detuvieron tan bruscamente que me golpeé contra el lateral, y mi hombro recibió el impacto. Las voces estallaron en pánico. La lona se rasgó y apareció el rostro pálido como el papel de la anciana Miriam. «¡Pícaros!», siseó. «Todos dentro ahora. ¡Cúbranse!». Los omegas se apresuraron a adentrarse en la sección cubierta del carro, con un miedo palpable que espesaba el aire. Me moví para seguirlos, pero Miriam extendió la mano y me agarró del brazo con tanta fuerza que me dejó un moretón. «Tú no», dijo, y había algo en su expresión, una mezcla de cálculo y disgusto. «Solo los agitarás. Quédate aquí y no hagas ruido». Dejó caer la lona y oí cómo la ataban desde dentro. Me habían dejado fuera. Me quedé paralizado, con la mente luchando por procesar lo que acababa de pasar. A mi alrededor, los sonidos del caos se hacían más fuertes. Hombres gritando, el olor del sudor del miedo mezclado con la lluvia y la tierra. Otro aullido, ahora más cercano, y luego el inconfundible sonido de garras sobre madera. Mis dedos encontraron el pequeño cuchillo que guardaba escondido en mi bota. Apenas era más que un abrecartas, pero era todo lo que tenía. El carro se balanceó cuando algo enorme lo rozó. A través de los huecos, vislumbré pelaje, ojos que reflejaban la tenue luz como monedas en el fondo de un pozo. Los renegados eran alfas que se habían perdido en sus bestias, que habían rechazado los lazos de la manada y el territorio para cazar y matar sin conciencia. Todos habíamos oído las historias, niños desaparecidos, familias enteras masacradas. Los renegados no dejaban más que sangre y silencio. Me aplasté contra el lecho del carro, tratando de hacerme invisible,
tratando de recordar cómo respirar. El cuchillo temblaba en mi mano. Así es como voy a morir, pensé con extraña claridad, abandonada en un camino embarrado, sin pareja y sin llorar. El carro se sacudió violentamente, volcándose sobre dos ruedas antes de volver a caer. Me mordí la lengua para no gritar, saboreando el cobre. La madera se astilló en algún lugar cercano, seguido por el chillido de una mujer que se cortó demasiado rápido. Luego silencio. No del tipo pacífico, sino del tipo peligroso, tenso como un cable a punto de romperse. Me obligué a mirar a través del hueco. Lo que vi me dejó sin aliento. Los pícaros estaban de rodillas, 6 de ellos, enormes y salvajes, con los cuerpos inmovilizados en señal de sumisión, y caminando entre ellos con tanta calma como si estuviera paseando por un jardín, había un hombre que hacía que todos los instintos de mi cuerpo gritaran advertencias que yo no entendía. Era alto, con el pelo oscuro pegado al cráneo por la lluvia, y vestía ropas que lo identificaban como noble o algo más. Pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Dorados, de oro puro fundido, escudriñaban los carros con una expresión de autoridad tan fría que en ese momento comprendí cómo era el verdadero poder. Era un alfa. No un alfa cualquiera, sino algo más. Algo que hacía que los renegados, esas máquinas de matar imparables, se inclinaran como perros ante su amo. Pasó junto a mi vagón y yo debería haber permanecido en silencio. Debería haber recordado las órdenes de Miriam. Debería haberme hecho pequeña y pasar desapercibida. Pero la lona del vagón principal se movió y vi lo que estaba a punto de suceder. Un latido antes de que ocurriera. Vi a la Omega más joven, Clara, de apenas 18 años, empezando a salir, con el rostro pálido por el terror y la confusión. Vi cómo el renegado más cercano a ella se estremecía, perdiendo el control, con los ojos fijos en ella con mirada depredadora. No. La palabra se me escapó de la garganta antes de que pudiera detenerla. Todo se detuvo. El alfa se volvió y sus ojos dorados me encontraron con precisión láser. Sentí el peso de su mirada como algo físico, clavándome en el sitio. A nuestro alrededor, los renegados comenzaron a gruñir, un rugido sordo que prometía violencia. Esperé a que llegara la muerte. En cambio, el alfa levantó una mano, un pequeño gesto, casi perezoso, y los gruñidos cesaron al instante. Caminó hacia mi carro, cada paso deliberado, y yo no podía apartar la mirada. No podía moverme. Apenas podía pensar más allá del terror y de algo más. Algo cálido y tirante en mi pecho que no tenía sentido. Se detuvo junto al carro, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver las gotas de agua que se aferraban a sus pestañas, el corte afilado de su mandíbula, las viejas cicatrices que marcaban sus manos, lo suficientemente cerca como para que su olor me golpeara, pino y humo, y algo salvaje que mi cerebro reptiliano Omega reconoció y quiso acurrucarse en él. Iba a vomitar. Gritaste. Su voz era profunda, mesurada, con un acento que no pude identificar. No era una pregunta, sino una observación. Asentí, sin confiar en mi voz. Tú le advertiste. Miró hacia el vagón principal, donde Clara había desaparecido en el interior. ¿Por qué? Solo es una niña, logré decir con una voz apenas superior a un susurro. Ella no lo sabía. Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Sus ojos me recorrieron, fijándose en mi ropa empapada, en mi posición fuera de la sección cubierta, en la forma en que me mantenía apartada. Vi el momento en que lo entendió. Te dejaron aquí fuera, dijo en voz baja. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Soy defectuosa. La palabra quedó suspendida entre nosotros como una confesión. Nunca antes la había dicho en voz alta. No así, no con tanta franqueza. Su expresión se ensombreció. ¿Quién te dijo eso? Todos. Levanté la barbilla, encontrando un pozo de orgullo que no sabía que aún poseía. Es cierto. No lo soy. No respondo bien. Mis calorías son incorrectas. Soy Omega, pero estoy rota. La lluvia seguía cayendo, y durante un largo momento, él se limitó a mirarme. Luego, lentamente, deliberadamente, extendió la mano. Kai miró su palma, ancha, llena de cicatrices, firme. ¿Por qué? Porque te estoy dando una opción. Su voz transmitía una certeza absoluta, de esas que mueven montañas y cambian destinos. Puedes volver a ese vagón con gente que te dejaría morir, o puedes tomar mi mano. ¿Y luego qué? Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas.
Su sonrisa era leve, peligrosa y devastadoramente gentil, todo al mismo tiempo. Entonces seré tu marido. Lo miré fijamente, segura de haber oído mal. La lluvia golpeaba contra el vagón y en algún lugar detrás de mí podía oír susurros urgentes desde el interior de la sección cubierta. Los otros omegas estarían apretujados contra la lona, tratando de entender lo que estaba pasando, tratando de entender por qué el aterrador desconocido estaba hablando con la quebrada. No me conoces, dije finalmente, odiando cómo me temblaba la voz. No sabes qué me pasa. No, él estaba de acuerdo, pero sé lo que veo. Una omega lo suficientemente valiente como para arriesgarse por otra persona. Lo suficientemente honesta como para nombrar sus defectos percibidos sin vergüenza. Lo suficientemente fuerte como para soportar el exilio de su propia especie sin quebrarse. Mantuvo la mano extendida, con la lluvia corriendo entre sus dedos. Soy Matías Stormborn, rey alfa de los territorios del norte, y te ofrezco una opción que no implica ninguna obligación más allá de este momento. Toma mi mano y te llevaré a un lugar seguro lejos de aquí. Si te niegas, me aseguraré de que estos carros lleguen ilesos a la capital. En cualquier caso, eres libre de decidir. Rey Alfa. Las palabras rebotaron en mi cráneo como piedras. Había oído hablar de él, por supuesto. Todo el mundo conocía al lobo que había unido a las manadas fracturadas del norte, que había traído el orden a territorios que habían estado en guerra durante generaciones. Decían que era despiadado, que había matado a su propio padre para hacerse con el trono, que podía dominar a los renegados y doblegar a los alfas con una sola mirada. Decían que llevaba 5 años buscando una compañera y no había encontrado ninguna digna, y ahora me estaba ofreciendo su mano. Esto es una locura, susurré. Sí, dijo él simplemente. Toma mi mano. De todos modos, me miré a mí misma, salpicada de barro, temblando, con ropa que me delataba como provinciana y pobre. Luego lo miré a él, a ese hombre imposible con ojos dorados y una presencia que hacía que el aire mismo pareciera curvarse a su alrededor. La voz de mi madre resonó en mi memoria. Tú importas, Sky, tú importas. Extendí la mano y la puse en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos a pesar del frío, y me sacó del carro con una fuerza que parecía no costarle ningún esfuerzo. Mis botas golpearon el barro con un chapoteo y tropecé. Él me estabilizó, apoyando suavemente su otra mano en mi codo. ¿Puedes caminar?, preguntó. Sí. No tenía ni idea de si era cierto, pero lo dije de todos modos. Bien. Se volvió hacia los carros, con la misma autoridad absoluta en su voz. Anciana Miriam, salga. La lona se abrió y Miriam salió, con el rostro cubierto por una máscara de deferencia que no lograba ocultar su confusión. Sus ojos se movían rápidamente entre Matías y yo, tratando claramente de comprender qué influencia podía tener yo, qué truco había utilizado. Majestad, dijo, inclinándose profundamente. Nos sentimos honrados por su protección. Estos pícaros son míos, la interrumpió él, y ella palideció. Patrullan mis fronteras. Cruzaron mi territorio sin autorización hace 2 millas. No lo sabíamos, Majestad. Los mapas mostraban que la zona neutral se extendía. Los mapas están desactualizados. La zona neutral fue reclamada el invierno pasado. Su tono era conversacional, casi agradable, lo que de alguna manera lo hacía más aterrador. ¿Están transportando omegas al gran emparejamiento? Sí, Majestad. 12 omegas de los asentamientos occidentales, todas en edad apropiada y 11, corrigió. Esta ya no forma parte de su convoy. Los ojos de Miriam se posaron en mí y vi auténtica sorpresa en ellos. Pero, Majestad, ella no lo es. Es decir, su situación es complicada. Ha sido clasificada como bajo mi protección ahora. La temperatura de su voz bajó 20 grados. Sus clasificaciones, pasadas o presentes, no son de su incumbencia. Volverá a su asentamiento e informará a su familia de que Sky me miró, levantando una ceja. Ashford, añadí, con voz apenas audible, ha sido reclamada por la Corona del Norte. Una delegación formal llegará en el plazo de 1 mes para negociar el precio de la novia y formalizar los contratos. Hasta entonces, hablará bien de ella o responderá ante mí personalmente. ¿Me han entendido? Miriam hizo una reverencia tan profunda que prácticamente se postró. Perfectamente, Majestad. Entonces vayan. Tienen paso seguro a través de mis tierras durante las próximas 24 horas.
Después de eso, cualquier cruce no autorizado se considerará un acto de agresión. Las carretas comenzaron a moverse casi antes de que terminara de hablar. Los conductores azotaban las llantas con un pánico apenas controlado. Los vi desaparecer bajo la lluvia, llevándose consigo todo lo familiar. El rostro de Clara apareció brevemente en la abertura de la lona, con los ojos muy abiertos, antes de que alguien la empujara hacia adentro. Me quedé sola con el rey Alfa y sus renegados. La realidad de lo que acababa de hacer me golpeó como un puñetazo en el estómago. Había aceptado la oferta de un desconocido, de un rey, sin pensarlo, sin negociar, sin siquiera entender lo que había aceptado. Me temblaban las rodillas. Respira, dijo Matías en voz baja. Estás a salvo. ¿Lo estoy? Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Acabas de reclamarme. Ni siquiera sé lo que eso significa. Significa exactamente lo que he dicho. Estás bajo mi protección. Soltó mi mano, pero se quedó cerca. Su presencia era algo sólido entre mí y los renegados que nos observaban. ¿Puedes transformarte? La pregunta me pilló desprevenida. No, eso es parte de lo que me pasa. Nunca completé mi primera transformación. La loba está ahí, pero no sale. Él asintió como si eso confirmara algo. ¿Y tus celos? Sentí que se me subían los colores a la cara. Irregulares, dolorosos. No respondo a las feromonas alfa como debería. Es como si hubiera un muro entre lo que siento y lo que hace mi cuerpo. Interesante. Me estudió con esos inquietantes ojos dorados. No rota, bloqueada. ¿Cuál es la diferencia? Todo. Se volvió hacia los árboles, donde un enorme caballo negro esperaba bajo la cobertura de las ramas. Ven, mi campamento está a 1 hora al norte. Necesitas calor y comida, y tenemos que hablar. No sé montar, admití. Nunca he montado a caballo. Por primera vez, algo parecido a la diversión cruzó su rostro. Entonces aprenderás hoy. Se llama Midnight y es más dócil de lo que parece. El caballo en cuestión no parecía nada dócil. Medía fácilmente 17 palmos y tenía unos ojos que denotaban demasiada inteligencia. Pero cuando Matías me acercó, ella bajó la cabeza y me permitió tocarle la nariz, y su aliento cálido rozó mis dedos helados. «Le gustas», dijo, con un tono genuinamente complacido. «Es una buena señal», dijo. Montó con un movimiento fluido y luego volvió a extenderme la mano. La cogí y él me subió delante de él, acomodándome contra su pecho. Me rodeó la cintura con el brazo, sujetándome con firmeza, y yo intenté no pensar en lo sólido que se sentía, en cómo su calor se filtraba a través de mi ropa mojada como una promesa. «Agárrate al pomo», me indicó. «No dejaré que te caigas». Cabalgamos en silencio bajo la lluvia. Los renegados se desplegaron a nuestro alrededor formando un perímetro flexible. Observé sus movimientos, esos seres que deberían haber sido asesinos sin mente, pero que respondían a Matías con la disciplina de soldados entrenados. Uno de ellos, un lobo gris casi tan grande como Midnight, nos acompañaba, mirándome de vez en cuando con lo que parecía curiosidad. «Es Silver», dijo Matías, siguiendo mi mirada. «Mi segundo al mando. Fue el primer renegado que traje de vuelta. Hermano, de la locura. Los renegados no nacen, se hacen. Trauma, rechazo, aislamiento. Se pierden poco a poco hasta que solo queda la bestia. Su voz era natural, pero percibí algo más debajo. Pero el humano sigue ahí, enterrado. Pero ahí. Encontré una forma de llegar a ellos. Pensé en lo que eso significaba. La paciencia que requeriría. El peligro. ¿A cuántos has salvado? A 43. No todos se quedan, pero la mayoría sí. Se convierten en mis guardias fronterizos, mis exploradores. Algunos acaban reincorporándose a las manadas. Silver decidió quedarse. El lobo resopló como si reconociera la afirmación, y me encontré sonriendo a pesar de todo. El campamento se materializó en el bosque como algo salido de un sueño. Un conjunto de robustas tiendas de lona dispuestas alrededor de un fogón central, con humo que se elevaba a pesar de la lluvia. La gente se movía entre las estructuras con determinación, y me di cuenta de repente de que la mayoría de ellos eran lobos en diversos estados de transformación. No se trataba de un campamento militar ni de una procesión real. Era una manada. Matías desmontó y me bajó, con las manos cuidadosas en mi cintura. Se acercó una mujer de mediana edad, con el pelo castaño con mechas plateadas y el porte de alguien acostumbrado a la autoridad. «Su Majestad», dijo. Entonces sus ojos se posaron en mí. «¿Y quién es esta?».
Sky Ashford se quedará con nosotros. Me miró. Esta es Elena, mi consejera principal, y lo más parecido que tengo a una familia. Ella se encargará de que te instales. Elena me evaluó minuciosamente, pero sin crueldad. Estás helada. Ven, vamos a ponerte ropa seca antes de que te mueras de frío. Hizo una pausa. ¿Debería preparar la tienda de la reina? No, dijo Matías en voz baja. Dale las habitaciones de invitados que están cerca de las tuyas. Quiero que se sienta cómoda, no obligada. Algo en mi pecho se relajó al oír esas palabras. Elena asintió y me indicó con un gesto que la siguiera. Lo hice, pero miré atrás una vez. Matías estaba de pie bajo la lluvia mirándome, y en su expresión vi algo que no supe definir, algo que parecía casi alivio. La tienda a la que me llevó Elena era más grande que todos los dormitorios de mi familia en casa. El suelo estaba cubierto de gruesas alfombras, y un brasero en la esquina irradiaba un calor bendito. Contra una pared había una cama de verdad, con somier y colchón, cubierta de pieles y mantas que parecían increíblemente suaves. Es demasiado, dije automáticamente. Elena resopló mientras sacaba ropa de un cofre de madera tallada. Es una tienda para invitados. Espera a ver los aposentos reales si quieres hablar de exceso. Levantó un vestido de lana de color verde oscuro y me miró con aire crítico. Este te debería quedar bien. Eres más pequeña que la mayoría de nuestras hembras omega, pero nos las arreglaremos. Me quedé de pie, empapada, sobre la alfombra, y de repente me di cuenta de lo patética que debía de parecer. No entiendo lo que está pasando. Únete al club. La sonrisa de Elena era irónica. En 5 años nunca había visto a Matías reclamar a nadie. Entonces vuelve de la patrulla con una omega empapada y anuncia que está bajo su protección, sin explicaciones, sin avisos. Me entregó el vestido envuelto en una toalla gruesa, pero he aprendido a confiar en sus instintos. Quítate esas cosas mojadas antes de que te congeles. Dudé. Años ocultando mi cuerpo de miradas críticas me habían hecho cautelosa, pero Elena ya se había dado la vuelta, ocupándose de avivar el brasero, dándome privacidad sin que se notara. Me quité la ropa mojada y me sequé rápidamente. Luego me puse el vestido. Era más suave que cualquier otra cosa que hubiera llevado nunca. La lana era fina y estaba tejida con maestría. ¿Mejor?, preguntó Elena, volviéndose hacia mí. Gracias, me indicó la cama. Siéntate, te arreglaré el pelo. Obedecí y ella se sentó detrás de mí, desenredándome el pelo con una delicadeza sorprendente. El movimiento rítmico era relajante y sentí como parte de la tensión se desvanecía de mis hombros. Bueno, dijo Elena en tono conversacional, eres de los asentamientos occidentales, de un pequeño pueblo en la frontera. Nada importante, y te dirigías al gran emparejamiento. No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Tenía que ir. Nadie esperaba que me eligieran. ¿Por qué no? Su franqueza me sorprendió. La mayoría de la gente evitaba el tema, con evidente incomodidad. Porque soy defectuosa. Mis instintos omega no funcionan bien. No puedo transformarme. Soy diferente. Elena terminó. No defectuosa. Diferente. Hizo una pausa en el cepillado. ¿Sabes que Matías tampoco puede transformarse? Me quedé sin aliento. ¿Qué? No es algo que se sepa fuera de la manada, pero es cierto. Es un alfa de los pies a la cabeza. El más fuerte que he conocido nunca. Pero nunca se ha transformado en su vida. Su lobo está ahí, presente, pero no toma forma física. Volvió a peinarme. Eso enfureció a su padre, que lo llamó defectuoso, indigno. Intentó matarlo más de una vez por la vergüenza que le causaba. Pensé en las cicatrices de las manos de Matías y me pregunté qué otras cicatrices ocultaba. ¿Cómo se convirtió en rey si no podía transformarse? Siendo mejor que todos los demás en todo lo demás. Más fuerte, más inteligente, más despiadado cuando era necesario. Aprendió por sí mismo a mandar a los lobos sin transformarse, a dominar con su sola voluntad y presencia. Cuando desafió a su padre, nadie dudaba de su derecho a gobernar. Las manos de Elena se detuvieron. Él se ve a sí mismo en ti. Creo que reconoce ese tipo de dolor en particular. Las lágrimas me quemaban los ojos, inesperadas y feroces. Las contuve parpadeando. Dijo que estaba bloqueada, no rota. Él lo sabría. Pasó años superando sus propios bloqueos, aprendiendo a trabajar con sus limitaciones en lugar de contra ellas. Terminó de trenzarme el pelo, con una trenza pulcra y práctica. Ya está.
Ahora pareces menos una rata ahogada y más alguien a quien vale la pena reclamar. Sonó una campana fuera. 3 tonos claros que parecían resonar por todo el campamento. La cena, dijo Helena, poniéndose de pie. Te esperan en la mesa del rey. No te preocupes. No es tan formal como parece. Solo mías, yo y algunos otros en los que él confía. Mi estómago se revolvió por los nervios, pero la seguí hacia la noche. La lluvia había cesado, dejando todo con olor a tierra húmeda y pino. La hoguera central ardía ahora con fuerza, rodeada de largas mesas donde se reunían los miembros de la manada. El ambiente era relajado, casi festivo, con risas y conversaciones fluyendo libremente. Matías se sentó en una mesa ligeramente apartada de los demás, con Silver y Wolf descansando a sus pies. Otras 2 personas compartían la mesa, un joven de cabello cobrizo y sonrisa fácil, y una mujer cuya edad era difícil de determinar, con la piel oscura y sin arrugas, pero con ojos antiguos. Todos levantaron la vista cuando Helena y yo nos acercamos. Sky, dijo Matías levantándose, únete a nosotros. Este es Devon, mi tercer explorador y jefe de exploradores. Señaló al hombre de cabello cobrizo, que sonrió y se inclinó ligeramente. Y Vera, nuestra sanadora y vidente. La mirada de Vera me dejó clavada en el sitio, evaluándome de una forma que no se parecía en nada a la evaluación práctica de Helena. Era más profunda, veía cosas que yo no podía ver. Interesante, murmuró. Muy interesante, de hecho. Me senté en el asiento que Mías me indicó, justo enfrente de él. Apareció un plato ante mí, carne asada, tubérculos, pan fresco que humeaba cuando lo partí. Mi estómago me recordó que no había comido desde el amanecer, y me obligué a dar pequeños y cuidadosos bocados a pesar de mi hambre. Bueno, dijo Devon alegremente, eres la Omega que gritó a los renegados. Para eso hay que tener valor o ganas de morir. No pensé, admití. Solo vi que esa chica estaba a punto de cometer un terrible error. Tienes buenos reflejos, observó, y buenos instintos. Serías una excelente exploradora. Lo sería, coincidió Matías con la mirada fija en mí. Se dio cuenta antes que nadie de que los renegados habían perdido el control. Me sentí incómoda bajo su mirada. Era obvio. Su respiración cambió y sus ojos se fijaron. Cualquiera lo habría visto. No, dijo Vera en voz baja. Cualquiera no lo habría visto. Eres buena para ahuyentar a los depredadores, niña. Es un don poco común, especialmente en una Omega. ¿Es un don si proviene de ser presa? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas, amargas y crudas. El silencio se apoderó de la mesa. Miré mi plato, mortificada. Sí, dijo finalmente Matías con voz suave. Sí, lo es. Las presas sobreviven siendo más inteligentes, más rápidas, más conscientes. No hay nada de qué avergonzarse. Levanté la vista y lo encontré mirándome con algo que podría haber sido comprensión. Alrededor del fuego, la manada continuaba con su velada, ajena a nuestro pequeño drama. Háblame de tu familia, dijo, cambiando de tema con sorprendente tacto. Me relajé un poco, agradecida por el cambio. No hay mucho que contar. Mi madre es profesora. Enseña a leer, escribir y matemáticas básicas a los niños del pueblo. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años. Hubo un accidente en las minas. Lo siento, fue hace mucho tiempo. Tomé un sorbo de agua y ordené mis pensamientos. Tengo una hermana mayor, casada y fuera de casa. Mi madre hizo todo lo que pudo, pero después de mi cambio fallido, la gente empezó a hablar. Ella no pudo protegerme de eso. Cambio fallido, repitió Vera. Cuéntame exactamente lo que pasó. No quería revivirlo, pero algo en su expresión exigía sinceridad. Tenía 15 años. El cambio comenzó. Podía sentirla, a mi loba despertando, el dolor, la transformación, pero entonces se detuvo. Se quedó a mitad de camino. El sanador de la manada dijo que mi mente lo rechazaba, que no era lo suficientemente fuerte para manejar la transformación. Idiota, murmuró Vera. Tu mente no lo rechazó. Algo traumatizó a tu loba antes de que pudiera emerger por completo. Se está protegiendo a sí misma, lo que significa que te está protegiendo a ti ¿de qué? Eso es lo que descubriremos. Se inclinó hacia adelante con intensidad. Pero entiende esto, no estás rota. Tu loba no está ausente. Está ahí, esperando el momento en que se sienta lo suficientemente segura como para emerger. La esperanza era algo peligroso. Había aprendido a vivir sin ella. Había construido muros contra ella. Pero la certeza de Vera rompió algo dentro de mí.
¿Cómo lo sabes?, susurré. Porque puedo verla. La sonrisa de Vera era amable. Es hermosa niña, blanca como la nieve, y te ha estado protegiendo de algo durante mucho tiempo. La mesa se había quedado en silencio. Incluso Silver había levantado la cabeza y me miraba con esos dos ojos inteligentes. No recuerdo nada que pudiera traumatizarla, dije, pero incluso mientras hablaba, las sombras se movían en los confines de mi memoria. Cosas que había olvidado o que me había obligado a olvidar. Lo harás, prometió Vera, cuando estés listo, cuando ella esté lista. Miró a Matías. Esta necesita tiempo, delicadeza y paciencia. ¿Puedes dárselos? Sí, sin dudarlo, con esa certeza absoluta que llevaba como un manto. Devon carraspeó. No quiero ser indelicado, pero ¿cuál es exactamente el plan? La has reclamado delante de testigos. Todo el territorio lo sabrá por la mañana. Bien, dijo Matías con calma, que lo sepan. Pero el Consejo puede aceptar mi elección o impugnarla. En cualquier caso, el resultado será el mismo. Me miró a los ojos al otro lado de la mesa. Sky se quedará todo el tiempo que desee. Si decide marcharse, lo hará con mi bendición y con recursos suficientes para empezar una nueva vida donde quiera. Si decide quedarse, hizo una pausa. El resto lo decidiremos juntos. Se me hizo un nudo en la garganta. Me sigues dando opciones porque te las mereces, porque alguien debería habértelas dado hace mucho tiempo. El peso de su mirada era casi insoportable. Bajé la vista, concentrándome en mi plato, tratando de estabilizar mi respiración. A nuestro alrededor, la cena de la manada continuó, y poco a poco, la conversación en nuestra mesa pasó a temas más ligeros. La última desgracia de Devon como explorador, la continua batalla de Elena con un obstinado comerciante de suministros, las crípticas predicciones de Vera que hicieron que todos se pusieran de buen humor. Yo escuchaba, contribuyendo poco, pero empapándome de la intimidad informal del momento. Así era la manada, me di cuenta. No la fría jerarquía de la manada en la que había nacido, sino algo más cálido, algo elegido en lugar de asignado. Cuando la velada llegó a su fin, Matías me acompañó a mi tienda. El campamento se estaba calmando, las hogueras se apagaban y las voces se reducían a murmullos. Por encima de nosotros, las estrellas emergían entre las nubes dispersas. Gracias, le dije en la tensa entrada, por todo, por la elección. No tienes que darme las gracias por la decencia básica. Dudó y luego preguntó, ¿me tienes miedo? Consideré la pregunta con sinceridad. Un poco. Tú eres mucho. Su risa fue sorprendida y genuina. Es justo. Duerme bien, Sky. Mañana hablaremos de lo que viene después. Se dio la vuelta para marcharse, pero le agarré de la manga. Se detuvo y esperó. ¿Por qué yo? Tenía que preguntarlo. ¿En serio? ¿Por qué reclamarías a alguien como yo? Esos ojos dorados me estudiaron a la luz de las estrellas, y cuando habló, su voz era apenas un susurro. Porque cuando gritaste, cuando te arriesgaste por esa chica, vi algo que he estado buscando toda mi vida. Alguien que actúa con el corazón, incluso cuando le cuesta caro. Alguien que conoce el dolor, pero que, aún así, elige la compasión. Suavemente, liberó su manga de mi agarre. Duerme, Sky. Ya tendremos tiempo para preguntas. Se alejó, con Silver caminando silenciosamente a su lado, dejándome de pie en la puerta con el corazón acelerado y la mente dando vueltas. Me metí en la cama, increíblemente suave, y me acurruqué bajo las pieles que olían a cedro y humo. Y, por primera vez en mucho tiempo, me dormí sin llorar. Me desperté con la luz del sol entrando por la abertura y el sonido de voces fuera. No eran amenazantes, solo la charla casual de un campamento que cobraba vida. Durante un momento de desorientación, no pude recordar dónde estaba. Entonces, todo volvió a mi mente. La carreta, la lluvia, la mano de Matías extendida en la tormenta. Entonces, seré tu marido. Me senté, con el corazón ya acelerado. Ayer me había parecido un sueño febril, algo que no podía ser real. Pero el vestido verde que había llevado puesto estaba doblado cuidadosamente sobre una silla, y a través de la abertura de la tienda, podía ver a los miembros de la manada realizando sus rutinas matutinas. Era real, todo ello. Un suave golpe en el poste de la tienda me hizo sobresaltar. Sky, ¿estás despierta? La voz de Elena, cálida y práctica. Sí, pasa. Entró con una bandeja llena de comida. Huevos, pan, queso,
fruta que debía de costar una fortuna tan al norte. Pensé que querrías comer antes de enfrentarte a las masas. Todo el campamento está hablando de ti. Se me revolvió el estómago. Me lo imagino. No es un revuelo malo, más bien curiosidad. Matías no ha mostrado interés por nadie desde entonces. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Bueno, nunca. Así que eres una especie de fenómeno. Dejó la bandeja sobre una mesita. Come. Luego te equiparemos adecuadamente. No puedes llevar ropa prestada para siempre. La comida estaba increíble. Cada bocado me recordaba lo poco que había comido durante la última semana. Elena se sentó frente a mí, bebiendo té y mirándome con esa mirada evaluadora que empezaba a reconocer. Al final, me dijo que Matías quería mostrarte el territorio hoy, darte una idea de cómo es su vida, de cómo es nuestra vida. ¿Te sientes cómoda con eso? Tragué un bocado de pan. ¿Importa si me siento cómoda? Sí, dijo con firmeza. Aquí siempre importa. Matías hablaba en serio. Siempre tienes opciones. Entonces, sí, me gustaría verlo. Dudé. ¿Él espera algo de mí por la reclamación? La expresión de Elena se suavizó. No, la reclamación era una protección, no un contrato. Se lo dejó claro al consejo esta mañana. Hubo una reunión del consejo sobre mí. Hay reuniones del consejo sobre todo. No están contentos. Tenían otras parejas en mente para él, alianzas políticas y cosas así, pero Matías no negocia cuando toma una decisión. Sonrió. Ver cómo acallaba las protestas de Lord Garrett fue lo mejor de mi semana. Después del desayuno, Elena me llevó a otra tienda donde se guardaba la ropa. Sacó ropa de montar, túnicas suaves, capas cálidas, todo más fino que cualquier cosa que yo hubiera tenido. Me puse unos pantalones de cuero marrones y una túnica de color crema, sintiéndome extraña con ropa que realmente me quedaba bien. Mejor, declaró Elena. Ahora pareces pertenecer a este lugar. Matías esperaba cerca del paddock, hablando en voz baja con Devon. Ambos levantaron la vista cuando nos acercamos, y capté el gesto de aprobación de Devon antes de que la expresión de Matías se tornara más cálida. Buenos días, dijo. ¿Has dormido bien? Mejor que en meses, admití. Bien, dijo, señalando a Midnight, que ya tenía la silla puesta. Listos para ver el territorio, salimos con Devon y 4 guardias, lobos en forma humana, pero con ese estado de alerta particular que caracteriza a los soldados. El bosque era hermoso a la luz de la mañana, con sombras moteadas que bailaban por el camino. Los pájaros cantaban desde las copas de los árboles y en un momento vi a un ciervo que nos observaba desde la distancia. Los territorios del norte cubren aproximadamente 200 millas cuadradas, explicó Matías mientras cabalgábamos. 7 manadas establecidas, además de mi guardia personal y los renegados recuperados. Un total de unos 3,000 lobos. Es enorme, susurré. Antes era un caos. Su voz era pragmática. Cada manada reclamaba sus propias fronteras. Luchaban constantemente por los recursos y el territorio. Los renegados se multiplicaban porque los lobos rechazados no tenían a dónde ir. Mi padre creía en la fuerza a través de la dominación. Aplastar a los débiles, absorber sus tierras. Pero tú cambiaste eso. Ofreció una forma diferente. Autonomía de las manadas dentro de una estructura unificada, recursos compartidos, protección para todos, incluidos los que antes eran expulsados. Me miró. Me llevó 5 años y más peleas de las que puedo recordar, pero se ha mantenido. Coronamos una colina y la vista me dejó sin aliento. Un valle se extendía ante nosotros, verde y frondoso, con un río que lo atravesaba por el centro. Podía ver edificios, estructuras de piedra reales, no solo tiendas de campaña, agrupadas cerca del agua. La capital, dijo Matías. Tal y como está, todavía estamos construyendo. Es preciosa. Descendimos al valle y a medida que nos acercábamos, me di cuenta de que la capital era más avanzada de lo que esperaba. Los edificios estaban bien construidos, con ventanas de verdad y tejados de tejas. La gente se movía entre ellos con determinación. Lobos y humanos trabajaban codo con codo, construyendo, comerciando, viviendo. Los niños jugaban cerca del río y sus risas se llevaban la brisa. La escuela está ahí. Matías señaló un gran edificio con una puerta verde. Siempre estamos buscando profesores. La profesión de tu madre. Lo miré fijamente. ¿Te acuerdas de eso? Me acuerdo de todo lo que me cuentas. Desmontó y me ayudó a bajar, con las manos firmes en mi cintura.
Ven, quiero enseñarte algo. Me llevó por el asentamiento, saludando a la gente al pasar. Respondían con auténtica cordialidad, no con la deferencia forzada que había visto en otros territorios alfa. Los niños corrían hacia él sin miedo y él se agachaba a su altura, escuchando con atención sus historias. Nos detuvimos en un edificio ligeramente apartado de los demás, más grande, con puertas de madera tallada que representaban lobos corriendo bajo las estrellas. El santuario, dijo Matías en voz baja, para los lobos que necesitan refugio, los omegas que huyen de malas parejas, los betas que escapan de manadas abusivas, los alfas que luchan por controlarse. Cualquiera que necesite seguridad la encuentra aquí. Empujó las puertas y entramos en un espacio que parecía más un hogar que una institución. Muebles cómodos, iluminación suave, paredes pintadas en colores relajantes. Una mujer levantó la vista desde donde estaba sentada, leyendo a un pequeño grupo, 3 omegas y 2 niños. Su Majestad, dijo sonriendo, y esta debe de ser Sky. Las noticias vuelan, demasiado rápido, murmuró Matías, pero no había verdadera molestia en ello. Sky, esta es Margaret. Ella dirige el santuario. Bienvenidas, dijo Margaret con calidez. Siempre nos alegra recibir caras nuevas e ideas nuevas. He oído que tienes experiencia como profesora. Me sentía abrumada por la cordial bienvenida. Ayudaba a mi madre con los alumnos más pequeños. Eso nos vendría bien aquí. Muchos de nuestros residentes están recuperando la educación que se perdieron. Hizo un gesto con la mano para indicar el lugar. Siéntete libre de visitarnos cuando quieras. La puerta siempre está abierta. Fuera me costaba asimilar lo que había visto. ¿Tú construiste todo esto? Nosotros lo construimos, corrigió Matías. Elena se encarga de la administración. Devon coordina la seguridad. Vera supervisa los asuntos espirituales y de sanación. Yo solo tomo las decisiones finales y me ocupo de la política. Empezó a caminar hacia el río. Pero sí, esto es lo que quiero. Un lugar donde los lobos no sean rechazados por ser diferentes. Donde la fuerza se mida con algo más que el dominio físico. Llegamos a la orilla del río y él se sentó en una roca plana, haciéndome señas para que me sentara con él. El agua corría rápida, clara y fría, reflejando la luz. Dentro de 3 días hay una reunión, dijo. Los 7 alfas de la manada vendrán aquí para discutir los preparativos para el invierno y abordar cuestiones territoriales. Querrán conocerte. Se me encogió el pecho. ¿Cómo qué? Como alguien bajo mi protección, como alguien importante para mí. Cogió una piedra lisa y la giró entre sus dedos. No te voy a mentir, algunos lo cuestionarán. Te verán como débil, como inadecuada. Presionarán para ver si yo cedo. ¿Lo harás? Me miró a los ojos y había acero bajo el oro. Nunca. Pero necesito que entiendas en lo que te estás metiendo. No será fácil. Pensé en la carreta, en la crueldad despectiva de la anciana Miriam, en cada momento de mi vida en el que me sentí inferior. Nada en mi vida ha sido fácil. No, asintió suavemente. Supongo que no. Se puso de pie y me tendió la mano. Ven, hay un lugar más que quiero mostrarte. Caminamos río arriba, siguiendo un estrecho sendero del asentamiento que se desvaneció, sustituido por el canto de los pájaros y el murmullo del agua. Finalmente, llegamos a un claro donde el río se ensanchaba formando un estanque. El agua era tan clara que podía ver las piedras lisas del fondo. Aquí es donde vengo cuando necesito pensar, dijo Matías. Cuando el peso de ser rey se vuelve demasiado pesado. Se sentó en la orilla y al cabo de un momento yo me uní a él. Después de la muerte de mi padre, después de subir al trono, pasé 3 días aquí tratando de averiguar quién quería ser, en qué tipo de líder podía convertirme sin repetir sus errores. ¿Y lo averiguaste? Todavía lo estoy averiguando. Sonrió levemente. Todos los días tomo decisiones. Algunas funcionan, otras no. Pero trato de elegir la compasión cuando puedo, la fuerza cuando debo y la sabiduría cuando es posible. Abracé mis rodillas contra mi pecho, observando cómo la luz bailaba sobre el agua. ¿Por qué me cuentas esto? Porque me preguntaste por qué te elegí, y creo que mereces una respuesta completa. Se quedó en silencio por un momento. He sido rey durante 5 años. En ese tiempo, he luchado en 17 desafíos, negociado 42 tratados y construido este territorio desde el caos fracturado hasta algo parecido a la paz. Lo he hecho solo porque no he encontrado a nadie que entendiera lo que cuesta. ¿Y crees que yo lo entiendo?
Creo que entiendes lo que significa ser subestimada, ser juzgada por cosas que escapan a tu control, encontrar fuerza en lugares que otros consideran debilidad. Me miró y la vulnerabilidad de su expresión me dejó sin aliento. Cuando gritaste ayer, cuando te interpusiste entre esa chica y el peligro, a pesar de tener todas las razones para permanecer en silencio, vi valentía. Valentía real, no del tipo teatral. Y pensé que tal vez aquí había alguien que podía estar a mi lado, no detrás de mí. Alguien que elegiría la bondad incluso cuando fuera difícil. Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. No soy valiente. Estaba aterrorizada. El valor no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Extendió la mano lentamente, dándome tiempo para apartarme, y me colocó un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Eres más fuerte de lo que crees, Sky Ashford, y me gustaría tener la oportunidad de ayudarte a verlo. El momento se prolongó entre nosotros, lleno de posibilidades. Quería creerle, quería confiar en que no se trataba de un error elaborado. Pero años de rechazo me habían enseñado a ser cautelosa. No sé cómo ser lo que necesitas, susurré. Entonces lo descubriremos juntos. Retiró la mano, dándome espacio. Sin presión, sin expectativas. Solo tiempo para ver si esto puede funcionar, para ver si puedes ser feliz aquí. Un pájaro cantó al otro lado de la piscina y algo en mí se relajó. No era exactamente miedo, sino el nudo apretado que había llevado durante tanto tiempo. De acuerdo, dije. Lo intentaré. Su sonrisa era brillante, transformando su rostro, normalmente serio, en algo más joven, menos agobiado. Es todo lo que pido. Nos sentamos junto a la piscina durante otra hora y me contó historias sobre la construcción del territorio, sobre los lobos que se habían convertido en su manada, sobre el terrible sentido de la orientación de Devon, a pesar de ser el jefe de exploradores, sobre las predicciones de Vera, que siempre eran acertadas pero nunca útiles. Me reí de verdad, y sentí como si rompiera el hielo y saliera a la luz del sol. Cuando finalmente regresamos al campamento, la tarde estaba llegando a su fin. Helena nos recibió con una mirada cómplice, pero no dijo nada. Solo informó a Matías de que Lord Garrett había enviado otro mensaje solicitando una audiencia. Dile que mañana, dijo Matías, con un tono que dejaba claro que no habría discusión. Hoy ya está hecho. Esa noche, la cena fue menos formal, solo Helena, Devon, Vera y algunos otros. La conversación fluyó con facilidad y me encontré contribuyendo más, relajándome en el ritmo de la dinámica del grupo. Devon contó historias cada vez más escandalosas que hicieron reír a todos, y Vera hizo comentarios crípticos que, de alguna manera, siempre daban en el clavo. Más tarde, mientras caminaba de vuelta a mi tienda, llena, cálida y extrañamente satisfecha, me di cuenta de que algo había cambiado. El miedo seguía ahí, la incertidumbre también, pero debajo había algo nuevo, esperanza, frágil y extraña, pero real. Y por primera vez, me permití preguntarme si tal vez, solo tal vez, esto podría cambiar. Me di cuenta de que algo había cambiado. El miedo seguía ahí, la incertidumbre, pero debajo había algo nuevo, esperanza, frágil y extraña, pero real. Y por primera vez, me permití preguntarme si tal vez, solo tal vez, este podría ser mi hogar. Los 3 días previos a la reunión pasaron en un torbellino de actividad y aprendizaje. Helena se encargó de enseñarme la política de la manada, quién tenía qué alianzas, qué alfas eran razonables y cuáles causarían problemas. Devon me enseñó a leer mapas territoriales y me explicó los complejos horarios de patrulla que mantenían seguras las fronteras. Vera trabajó conmigo en sesiones tranquilas, enseñándome técnicas de meditación. Dijo que me ayudarían a conectar con mi lobo. Está más cerca de lo que crees. Me lo dijo Vera el segundo día, con los dedos ligeramente posados en mis sienes. El trauma que la encerró es antiguo, de antes de tu transformación fallida. La infancia, algo que presenciaste o experimentaste que la hizo retirarse para protegerte. Intenté recordar, rebuscando en años de recuerdos, pero solo encontré sombras y lagunas, cosas que parecían importantes, pero que seguían estando frustrantemente fuera de mi alcance. Matías solía estar ocupado con los preparativos, pero me buscaba cada noche. A veces paseábamos junto al río hablando de todo y de nada. A veces nos sentábamos junto al fuego,
mientras él trabajaba en su correspondencia y yo leía la sorprendente colección de libros del campamento. Los silencios entre nosotros se volvieron cómodos, de esos que no necesitan llenarse. La tercera noche, me encontró mirando la ropa que Elena había preparado para la reunión. Un vestido de color azul oscuro, mucho más elegante de lo que jamás había imaginado llevar. ¿Nerviosa?, me preguntó desde la entrada de la tienda, aterrorizada. Admití. ¿Y si te avergüenzo? ¿Y si digo algo inapropiado o Sky? Entró, y su presencia llenó el espacio. Nunca podrías avergonzarme. ¿Y si alguien te hace sentir incómoda mañana? Dímelo inmediatamente. No puedes pelear con todos los alfas que me miran mal. Obsérvame. Su sonrisa era leve, pero sincera. Estas reuniones siguen un protocolo estricto. Te sentarás a mi lado en la mesa principal. No tienes que hablar a menos que quieras hacerlo. Tu sola presencia dice mucho. Que has reclamado a una Omega defectuosa. Que he elegido a alguien extraordinario. Se acercó y percibí su aroma a pino y humo. Algo único en él que despertó mi instinto Omega como nunca antes. Necesito que entiendas algo. Mañana te pondrán a prueba. No de forma evidente, pero lo harán. Observarán cómo reaccionas ante la presión, cómo te comportas, si te sometes a mí o te mantienes firme. ¿Qué debo hacer? Sé tú misma. Eso es todo. Extendió la mano y me acarició la mejilla con una delicadeza devastadora. La mujer que grita a los renegados, que dice la verdad aunque le cueste, que elige la compasión antes que la supervivencia. Esa es la persona que quiero a mi lado. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Estábamos tan cerca que podía ver destellos dorados en sus ojos. Podía sentir el calor que irradiaba. Por un momento, pensé que me besaría. En cambio, dio un paso atrás y retiró la mano. «Que duermas bien», dijo en voz baja. «Mañana todo cambiará». La reunión comenzó al mediodía. Los 7 alfas llegaron con sus séquitos, llenando el asentamiento con tanta energía dominante que se me erizó la piel. Me quedé junto a Matías a la entrada del asentamiento, con mi vestido azul, tratando de parecer tranquila. Lord Garrett llegó primero, un hombre corpulento, con canas y ojos fríos que me evaluó con abierto desdén. «Su Majestad», dijo, inclinándose con formalidad. «Veo que los rumores eran ciertos». «Lord Garrett». El tono de Matías era agradable, pero noté que se tensaba a mi lado. «¿Puedo presentarles a Sky Ashford?» «Sky». Lord Garrett lidera la manada del este. «Mi señora». La sonrisa de Garrett no llegó a sus ojos. Una elección inesperada. «¿Lo es?», me oí decir, sorprendiendo a ambos. Pensaría que un rey que construyó su territorio, aceptando lo inesperado, tomaría precisamente esta decisión. El silencio se prolongó durante un instante. Entonces Garrett se rió, aunque sonó forzado. «Lengua ingeniosa. Esperemos que te sirva bien». Los otros alfas llegaron sucesivamente. Lady Iris, de la manada occidental, de mirada aguda y calculadora. Los hermanos Thomas y James, que lideraban conjuntamente las manadas del sur, recelosos pero no hostiles. El alfa Chen, de la manada de la montaña, anciano e indescifrable. Lady Mora, de la manada del río, joven y ambiciosa. Y, por último, el alfa Dane, de la manada del bosque, que me miró con algo que podría haber sido lástima. La reunión formal tuvo lugar en el edificio más grande, alrededor de una mesa circular que enfatizaba la igualdad entre los alfas. Me senté junto a Matías, muy consciente de que todos los ojos seguían mis movimientos. Elena se sentó a mi otro lado, una presencia reconfortante. La primera hora se dedicó a asuntos rutinarios, disputas fronterizas, distribución de recursos, preocupaciones sobre actividades rebeldes en las zonas neutrales. Escuché, tratando de comprender la compleja dinámica en juego. Quedó claro que Garrett se oponía a casi todo lo que proponía Matías, respaldado a veces por Lady Mora. Los demás variaban, formando alianzas cambiantes según el tema. Entonces Garrett desvió la conversación hacia una dirección que me revolvió el estómago. Hablando de situaciones inusuales, dijo, con una voz que fingía indiferencia, «Quizás deberíamos discutir la reciente reclamación de Su Majestad, dada su importancia para el territorio». «Mi vida personal no es asunto del territorio», respondió Matías con frialdad. «¿No lo es? No solo eres un alfa, eres nuestro rey. Tu elección de pareja nos afecta a todos. Y reclamar a una omega que no puede transformarse, que según ella misma admite es defectuosa. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado», dijo Matías,
y la temperatura de la habitación descendió en picado. Garrett levantó las manos. No pretendo faltarle al respeto a la joven. Simplemente expreso una preocupación que otros comparten. Hemos pasado 5 años construyendo credibilidad, demostrando que el liderazgo no tradicional puede funcionar. ¿Qué imagen da que nuestro rey reclame a una Omega que fue rechazada por su propia manada? Da la imagen, dijo Lady Iris inesperadamente, de que nuestro rey practica lo que predica. ¿O es que todos hemos olvidado que la mitad de nosotros fuimos considerados inadecuados para el liderazgo en algún momento? Eso es diferente. ¿Lo es? Se inclinó hacia adelante. A mí me dijeron que era demasiado emocional para liderar. Chen fue considerado demasiado mayor. Los hermanos fueron considerados demasiado jóvenes e inexpertos. El propio Matías no podía transformarse. Sin embargo, aquí estamos, gobernando con éxito. Su mirada se posó en mí. Quizás deberíamos confiar en el juicio de nuestro rey, ya que hasta ahora ha demostrado ser acertado. O quizás, intervino Lady Mora, su juventud la hace atrevida. Deberíamos escuchar a la propia Omega. Has permanecido en silencio mientras debatíamos tu valía. ¿No tienes opinión al respecto? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Se me secó la boca, pero sentí la mano de Matías rozar la mía bajo la mesa. Un pequeño gesto de apoyo, no de control. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, pero sin perder el equilibrio. ¿Queréis mi opinión? Creo que todos estáis haciendo las preguntas equivocadas. Garrett arqueó las cejas. Oh, ¿queréis saber si soy lo suficientemente fuerte, capaz y digna para estar al lado de vuestro rey, pero me estáis midiendo con estándares diseñados para excluir a personas como yo? Agarré el borde de la mesa. No puedo cambiar. Eso es cierto. Mis instintos Omega están bloqueados. También es cierto, pero puedo leer las situaciones y a las personas. Puedo elegir el valor por encima del miedo. Y entiendo lo que significa construir algo nuevo, algo mejor que lo que había antes. Bonitas palabras, dijo Garrett con desdén, pero las palabras no defienden un territorio. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a amenazas reales? Cuando los enemigos ponen a prueba nuestras fronteras? Entonces me enfrentaré a ellos de la misma manera que me he enfrentado a todas las amenazas de mi vida, siendo más inteligente, adaptándome, negándome a rendirme. Miré alrededor de la mesa. Construisteis este territorio basándose en el principio de que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Si ahora rechazáis ese principio, ¿qué dice eso de todo lo que habéis creado? Se hizo el silencio. Lady Iris sonreía levemente. Chen me miraba con renovado interés. Incluso los hermanos parecían pensativos. Entonces Dene habló por primera vez, con voz suave. La chica tiene razón. Llevamos años diciéndoles a los lobos que no tienen que encajar en los moldes tradicionales. Parece hipócrita exigirle eso a la compañera del rey. No estoy exigiendo nada, dijo Garrett, pero su voz había perdido su tono agresivo. Solo expreso mis preocupaciones. Tomo nota de tus preocupaciones, dijo Matías, con un tono que dejaba claro que la discusión había terminado. Ahora, ¿pasamos a los asuntos de los suministros para el invierno? La reunión continuó, pero algo había cambiado. Me senté, con el corazón acelerado, y noté que Elena me apretaba la mano brevemente bajo la mesa. Frente a nosotros, Lady Iris me hizo un pequeño gesto de aprobación con la cabeza. Esa noche se celebró un banquete. El ambiente era más distendido, con música, comida y cerveza en abundancia. Me encontré hablando con Lady Iris, que resultó tener un ingenio agudo y una calidez sorprendente. «Has manejado bien a Garrett», dijo, observándolo mientras presidía la reunión al otro lado del fuego. Está acostumbrado a intimidar a la gente para que se calle. Estaba aterrorizada, admití. Bien, el miedo te mantiene alerta. Dio un sorbo a su vino. Por si sirve de algo, creo que Matías ha elegido bien. No porque seas perfecta, sino porque eres auténtica. Y este territorio necesita autenticidad más que perfección. Más tarde, cuando la reunión estaba terminando, Matías me encontró de pie en el borde del asentamiento, mirando las estrellas. Se acercó en silencio, pero lo sentí antes de que hablara. Esa conciencia de él que se había vuelto más fuerte cada día. «Hoy has estado magnífica», dijo en voz baja. «He sido sincera». Lo mismo. Se acercó a mí hasta quedar tan cerca que nuestros hombros casi se tocaban. «Todos los alfas te respetan ahora. Incluso Garrett, aunque nunca lo admitiría. No me importa su respeto». Lo miré. «Me importa no fallarte, Sky». Se volvió hacia mí,
con una expresión intensa. Nunca podrías fallarme, ¿lo entiendes? Ya me has dado más de lo que esperaba. ¿Qué te he dado yo? A ti misma, tu honestidad, tu valentía, tu presencia. Levantó la mano y me acarició la mandíbula con los dedos. La posibilidad de algo en lo que había dejado de creer. ¿Qué es eso? Una conexión. Una conexión real con alguien que me ve como algo más que un rey. Me rozó el labio inferior con el pulgar y dejé de respirar. Te dije que sería tu marido. No lo decía como una formalidad o un acuerdo político, sino como una verdadera unión, si tú me aceptas. El mundo se redujo a su rostro, a su tacto, a la pregunta en sus ojos. Toda mi vida me habían dicho que estaba equivocado, que estaba roto, que era insuficiente. Pero en su mirada vi algo diferente. Vi una posibilidad. Sí, susurré. Entonces me besó, con suavidad y seguridad, acariciándome el rostro con las manos como si fuera algo precioso. Me derretí en él, en la calidez, la seguridad y la certeza de aquel momento. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, él apoyó su frente contra la mía. Pasaré mi vida demostrándote que no cometiste un error, dijo. Yo podría decir lo mismo. Él se rió. El sonido es pleno y genuino. Entonces nos lo demostraremos el uno al otro. En las semanas siguientes nos acostumbramos a un ritmo. La ceremonia formal de unión estaba prevista para la primera nevada, una costumbre tradicional del norte. Mi madre vino a visitarme, con lágrimas corriendo por su rostro mientras contemplaba mi nuevo hogar, mi nueva vida. Me tomó de las manos y me dijo que siempre había sabido que yo estaba destinada a algo más allá de su pequeño pueblo. Vera siguió trabajando conmigo, y poco a poco, con cuidado, los recuerdos comenzaron a aflorar. Un incendio cuando tenía 4 años, los gritos de los vecinos, el olor a carne quemada. Mi lobo se había retirado esa noche, traumatizado por la violencia y la muerte, y permaneció oculto por miedo. Pero ahora, con seguridad, paciencia y la guía de Vera, comenzó a emerger. El día que finalmente me transformé, Matías estaba allí. La transformación dolió menos de lo que temía. O tal vez ahora era más fuerte. Cuando abrí los ojos como lobo, viendo el mundo en nuevas dimensiones de olores y sonidos, Matías estaba arrodillado en la nieve, con una expresión de pura alegría. «Hola, preciosa», dijo en voz baja. Mi loba, blanca como Vera había prometido, con ojos azul hielo, caminó hacia él con paso inestable. Él me acarició el pelaje con las manos y sentí que nuestro vínculo se consolidaba. Más profundo que las palabras, más fuerte que cualquier magia. «Mía», dijo mi loba, y su alfa respondió incluso sin transformarse. «Nuestra», fue la respuesta que resonó en mis huesos. La ceremonia de unión tuvo lugar con la primera nevada del año. Asistieron las 7 manadas. El asentamiento se transformó en algo mágico con luces y decoraciones. Yo vestía de blanco, con mi cabello rubio coronado con flores de invierno, y caminé entre la multitud hacia donde esperaba Matías. Me miró como si yo fuera todo su mundo. Pronunciamos nuestros votos bajo árboles centenarios, prometiendo compañerismo, confianza y amor. Cuando me besó, sellando el vínculo, los lobos reunidos aullaron su aprobación. La celebración duró 3 días y conocí a lobos de todo el territorio, antiguos renegados, omegas rescatados, todas las personas que habían encontrado un hogar aquí. Elena lloró durante su brindis y me llamó la hermana que nunca había tenido. Devon hizo bromas inapropiadas que hicieron reír a todos. Vera simplemente sonrió y dijo que lo había visto venir desde el principio. A medida que avanzaba el invierno, empecé a dar clases en el santuario, trabajando con lobos jóvenes que necesitaban apoyo adicional. Matías gobernaba con sabiduría y fuerza, y yo estaba a su lado, no detrás, no a su sombra, sino como su igual. Construimos algo juntos, día a día, elección a elección. En las tardes tranquilas, caminábamos hasta nuestra piscina, nos sentábamos junto al agua y hablábamos de sueños y planes. Me contó que quería ampliar el sistema escolar, que le preocupaba la seguridad fronteriza, que esperaba tener hijos algún día. Yo le hablaba del jardín que quería plantar, del libro que estaba escribiendo sobre métodos alternativos de cambio, de la niña que había sido y de la mujer en la que me estaba convirtiendo. A veces, en la oscuridad antes del amanecer, me despertaba de pesadillas, ecos de ese viejo trauma de haber sido abandonada y rechazada. Pero Matías me abrazaba, con su corazón latiendo con fuerza contra mi oído,
y me recordaba que estaba en casa, que había sido elegida, era amada. Un año después de nuestro vínculo, en otro día nevado, me paré en la plaza del asentamiento y observé a los niños jugar. Mi mano descansaba sobre el ligero bulto de mi estómago, donde crecía una nueva vida. Una hija, dijo Vera, que tendría la fuerza de su padre y la compasión de su madre. Matías se acercó por detrás, rodeándome la cintura con sus brazos y apoyando la barbilla en mi hombro. ¿En qué piensas? ¿En que casi me quedo junto a ese carro? Le dije en voz baja. ¿En que casi me pierdo todo esto? Pero no fue así. Me dio un beso en la sien. Tú me cogiste de la mano. Tú elegiste el valor. Nos elegimos el uno al otro. Sí, asintió. Y te volvería a elegir. Cada vez, en cada vida, te elegiría a ti. Me giré entre sus brazos y miré al hombre que me había visto cuando era invisible, que me había valorado cuando me rechazaban, que me había enseñado que ser diferente no era estar rota, era solo otro tipo de fuerza. Te quiero, le dije. Y esas palabras me hicieron sentir libre. Te quiero, respondió él. Mi reina, mi compañera, mi cielo. A nuestro alrededor, la vida de la manada seguía su ritmo. Los niños reían. Elena gritaba a alguien sobre los pedidos de suministros. Devon se cayó de un árbol al que se había subido por razones desconocidas. Las puertas del santuario se abrieron para dar la bienvenida a alguien nuevo. Este era mi hogar. Esta era mi familia. Esta era la vida que había construido a partir de las cenizas del rechazo. Ladrillo a ladrillo, elección a elección, amor a amor. Y era más de lo que jamás había soñado. La nieve caía suavemente, cubriendo el mundo de blanco, y yo estaba en los brazos de mi marido, con nuestra hija creciendo entre nosotros, rodeados por la manada, y me sentía completa. La omega rota junto al carro había desaparecido. En su lugar se encontraba una reina que había aprendido que su mayor debilidad siempre había sido su mayor fortaleza. Su capacidad para amar con intensidad, para elegir la compasión, para ver el valor en los demás que la sociedad pasaba por alto. Y eso era suficiente, más que suficiente. Lo era todo.